Siglo XXI. Guerras, epidemias, pandemias, crisis económicas y sociales, crecimiento acelerado del consumo. Los cambios que se están produciendo en el mundo actual han amenazado los valores básicos de nuestra civilización y nuestro propio futuro. Se vuelve obvio que la humanidad, una vez más, ha llegado a un callejón sin salida. Como solución a todos los problemas terrenales, alguien sugiere ir a Marte y alguien sugiere reducir la población mundial a los 1.000 millones de oro, incluso hasta 1 millón. Además, estos programas no solo se nos ofrecen hoy, sino que se nos imponen a aceptarlos rígidamente. Pero hay otra forma tecnológica biosférica que se basará en la sostenibilidad ambiental y social. Y aquí Rusia y Bielorrusia pueden jugar un papel clave, países con recursos y potencial intelectual colosales. El programa propuesto incluye las siguientes tecnologías. Bioenergía reliquia solar, U-Energy, de lignito y esquisto, agricultura biosférica basada en humus vivo, U-Terra, tecnología para la construcción de las ciudades, U-City lineales, basadas en clústeres peatonales y autosuficientes, complejos de transporte e infraestructura del segundo nivel, U-Sky Transport, transporte de hilos. Este proyecto le dará a Rusia y a Bielorrusia una oportunidad real de convertirse en líderes mundiales dentro de una generación, y un ejemplo a seguir, donde el principal vector de desarrollo no será ni la inteligencia artificial ni los robots, no misiles y bombas atómicas, sino el intelecto humano y el hombre mismo, la sociedad, la familia y las tecnologías biosféricas. Problema. Hoy, 11 ciudades de Rusia se encuentran en el estado de una zona de situación ambiental de emergencia. Se sabe que entre los factores adversos, el primer lugar lo ocupa el transporte. En segundo lugar está el ruido de la ciudad. Su nivel de los últimos 20 a 25 años ha aumentado 2,5 veces. Otro problema importante es el deterioro de las condiciones del suelo fértil. Alrededor del 30% de las tierras fértiles de Rusia están degradadas. Al mismo tiempo, la velocidad de agotamiento del suelo es ahora tal que la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades más apremiantes se ve amenazada. Las tendencias demográficas actuales estiman que la población mundial debería alcanzar los 10.000 millones para el 2050. Solo para satisfacer la demanda de alimentos, la producción agrícola mundial debe aumentar en un promedio del 60%. La difícil situación de la economía rusa también está relacionada con el cambio climático. Según los datos presentados en los informes de evaluación, la temperatura media anual en Rusia está creciendo más de 2,5 veces más rápido que la temperatura global, y especialmente rápido en la zona ártica. Por cierto, las estadísticas mundiales confirman las previsiones de los científicos sobre el crecimiento de las consecuencias económicas del calentamiento, tanto a nivel planetario como en regiones específicas del mundo, incluida Rusia. Desde hace más de 10 años, expertos del Foro Económico Mundial publican informes anuales con calificaciones de riesgos globales.
entre los cuales los puestos más altos lo ocupan las amenazas a la población y la economía asociadas al cambio climático. El problema del complejo de transporte necesita ser resuelto, dado que el aislamiento del transporte priva a los ciudadanos de una movilidad elemental. El acceso a los principales beneficios de la civilización actual no está abierto a todos. La heterogeneidad espacial está aumentando. Además, según las previsiones de la ONU, para el 2030, el número de habitantes de las ciudades en el mundo alcanzará los 5 millones. Al mismo tiempo, la población urbana crecerá principalmente en las ciudades medianas y grandes, y no en las áreas metropolitanas. Por ello, el tema del transporte tiene más relevancia que nunca. El territorio de Rusia está poblado de manera muy desigual. Esto se debe principalmente a factores geográficos e históricos. La parte europea de Rusia se desarrolló antes, por lo tanto hoy hay muchos más habitantes allí. La región asiática es la menos habitada por razones climáticas. Por ejemplo, Siberia se caracteriza por un clima riguroso. Además, la población se ve afectada por la infraestructura, que en muchas áreas de la parte asiática de la Federación Rusa no está muy desarrollada. Con los enfoques actuales y las tendencias actuales, la economía rusa finalmente puede convertirse en una economía basada en recursos, explotando naturaleza que sufre de cualquier forma, incluso una ligera disminución en el precio de las materias primas. En consecuencia, tales perspectivas desfavorables son la razón más importante de la necesidad de una pronta modernización de la economía nacional, no solo para las ciudades rusas, sino también para el país en su conjunto. Oportunidades. Rusia, siendo el país más grande del mundo, tiene todos los recursos, incluido el potencial intelectual, para convertirse en un legislador de tendencias progresistas en ciencia y tecnología. Sin embargo, sus posiciones en estas áreas están debilitadas. La razón de esto es el colapso de la Unión Soviética y un largo periodo de recuperación. Como resultado, en el desarrollo tecnológico, otros países han ido muy por delante. Los intentos de ponerse al día con ellos dentro de las industrias tradicionales están demostrando ser difíciles de implementar. Por lo tanto, es más conveniente apostar por el desarrollo innovador en aquellas áreas en las que Rusia y Bielorrusia serán los primeros. Esto es posible en el marco del Estado de Unión con la ayuda de tecnologías de ingeniería, pero no digital y artificial, sino natural. ¿Cuál es la opción innovadora? En primer lugar, el desarrollo de un modelo en el que el medio ambiente no esté sujeto a la degradación, donde los intereses de la economía por un lado y el acercamiento a la naturaleza por el otro sean equilibrados y enfocados a largo plazo. Por cierto, Rusia es consciente de la necesidad de tales cambios. Dmitry Medvedev, hablando en la conferencia de la ONU, enfatizó que la sociedad, la economía y la naturaleza son inseparables. Por eso, necesitamos un nuevo paradigma de desarrollo que sea capaz de asegurar el bienestar de la sociedad sin una presión excesiva sobre la naturaleza. En tal sistema, la dirección clave puede ser el desarrollo de un complejo de infraestructura de transporte, lo que no solo mejorará significativamente el nivel de vida de las personas, sino que también creará millones de puestos de trabajo. También estimulará el crecimiento de la oferta y la demanda interna. La tecnología para esto ya existe. La base de cualquier economía es la agricultura y la energía.
¿Qué ofrecen los expertos modernos en estas industrias? Alimentos genéticamente modificados y carne artificial que son peligrosos para la salud humana, y la transición a fuentes de energía renovables que solo es posible si se reduce significativamente el consumo global de energía. ¿Existe alguna alternativa? Por supuesto que existe. Ofrecemos un reinicio del sistema productivo y económico a través de tecnologías biosféricas innovadoras. ¿Qué áreas están incluidas? En primer lugar, es una bioenergía solar reliquia. Como desperdicio de su trabajo, las centrales eléctricas no producirán lluvia ácida, sino biohumus vivo y fértil, sobre el cual se podrán sembrar jardines y campos. En segundo lugar, es la logística de una nueva generación. El transporte del primer nivel existente será reemplazado por el transporte del segundo nivel, vehículos eléctricos ferroviarios sobre ruedas de acero, unimóviles. En tercer lugar, esta es la creación de un nuevo tipo de asentamientos, ciudades lineales basadas en grupos para los peatones que proporcionarán a sus residentes todo lo necesario: alimentos orgánicos, energía verde, aire limpio, empleos bien remunerados y recreación sana. Echemos un vistazo más de cerca a cada una de las direcciones. Bioenergía y agricultura biosférica. La energía almacenada en el lignito y el esquisto bituminoso es energía solar relicta, recibida de nuestra luminaria por organismos vivos que vivieron en el planeta hace más de 100 millones de años. Por lo tanto, el esquisto bituminoso y el lignito se utilizarán no tanto para generar electricidad y calor, sino para producir el biohumus. Es decir, alrededor de plantas bioeléctricas solares, cuando se agrega un 2% de humus incluso a la arena del desierto, se creará un suelo altamente fértil, donde se pueden plantar jardines. Imagínense que las uvas, las manzanas y otros productos agrícolas se convertirán en una especie de desecho del funcionamiento de tales centrales bioeléctricas. Las centrales eléctricas de este tipo se pueden combinar en complejos individuales con estructuras agrícolas. Entonces, el exceso de dióxido de carbono de su trabajo no solo se unirá químicamente en biohumus, sino que también sirve en sus invernaderos, de lo cual su productividad aumentará significativamente. Allí las plantas utilizarán este carbono en carbohidratos alimentarios, proteínas, grasas vegetales, enzimas, vitaminas y otras materias vivas diversas, en forma de miles de diversos compuestos orgánicos, incluida casi toda la tabla periódica, cuya parte principal es el carbono. Desde hace tiempo se sabe que el suelo fértil natural es el eslabón clave que puede llamarse el sistema inmunológico global de la biosfera terrestre. La salud de todos los organismos vivos terrestres, incluidos los humanos, depende de su condición. Transporte. Hoy la cantidad de carreteras ha llegado a tal concentración que es casi imposible construir algo más. Las ciudades congestionadas con constantes atascos de tráfico se han convertido en un grave problema. Sin embargo, hay una solución. Es posible construir una vía de ferrocarril directamente sobre la carretera de la ciudad o el tranvía. Tal modo, para su construcción, requiere una asignación mínima de terreno. No viola el terreno, preserva el suelo, no interfiere con el movimiento del agua subterránea y superficial. La estructura de la vía
se puede colocar al lado de las casas. El transporte silencioso y respetuoso con el medio ambiente no molestará a sus residentes. Y gracias al factor de segundo nivel, el sistema antidescarrilamiento y al sistema de control automatizado, quedan completamente excluidos los atascos y los accidentes de tráfico. Al mismo tiempo, los vehículos eléctricos ferroviarios de Uniski String Technologies tienen un impacto ambiental mucho menor en comparación con otros modos de transporte. Por cierto, el producto de USky Transport supera incluso al vehículo eléctrico Tesla de Elon Musk en términos de respeto al medio ambiente y eficiencia energética. Después de todo, los vehículos eléctricos tradicionales tienen accidentes, ocupan espacio en la carretera, lo que también provoca atascos de tráfico, en el que se emiten muchas sustancias nocivas, incluidos los productos cancerígenos del desgaste de los neumáticos, así como la evaporación del betún calentado al sol, que forma parte del asfalto. El transporte de segundo nivel elimina estos problemas. Otro punto, los vehículos eléctricos consumen mucha energía generada en la central eléctrica. Su producción siempre afecta negativamente al medio ambiente. No existen centrales eléctricas respetuosas con el medio ambiente, a excepción de las centrales bioeléctricas de energía de U-Energy. El consumo de los módulos sobre ruedas de acero es de 5 a 7 veces menor que el del transporte por carretera y los vehículos eléctricos tradicionales sobre neumáticos. Emisiones por desgaste de los neumáticos. Además, la producción de neumáticos para automóviles y su eliminación también son emisiones nocivas. El transporte USky Transport soluciona este problema. Allí se utilizan únicamente ruedas de acero, más eficientes y duraderas, incluso que los juegos de ruedas de ferrocarril tradicionales. El transporte USky Transport se puede utilizar para diversas tareas, por ejemplo, para la comunicación de alta velocidad entre la metrópolis y un suburbio. Puede conectar partes de la ciudad separadas, por ejemplo, por un ancho río, pero su eficacia se nota especialmente en zonas con terreno difícil. La construcción de la ruta allí, con tramos de 1 kilómetro o más, costará un orden de magnitud más barato que la construcción de pasos elevados ferroviarios y automovilísticos. Además, el transporte de hilos puede fortalecer la capacidad de defensa del país, gracias al rápido despliegue de tropas a cualquier punto de la frontera estatal y zonas claves, y el impacto casi nulo del transporte USky Transport en la naturaleza hace posible su uso en áreas con estrictos requisitos ambientales. La eficiencia energética, la seguridad, el respeto al medio ambiente, la adaptabilidad y la asequibilidad son las principales directrices del transporte USky Transport. Gracias a estas características, es capaz de dar respuestas a los retos a los que se enfrenta la industria del transporte en la actualidad. El dispositivo de la vida en una ciudad lineal. El conglomerado residencial de una ciudad lineal con una superficie de unas 100 hectáreas es un asentamiento de tipo urbano peatonal. Acogerá cómodamente de 2.000 a 10.000 habitantes. La superficie habitable del grupo de ciudades lineales se dividirá en sectores, donde se ubicarán las áreas comunes para residentes e invitados. En el centro de la zona residencial se ubicará un edificio de gran altura con una estación de USky Transport en uno de los pisos en el techo. Una estructura de la vía de hilos corre en el centro de la franja del parque forestal a una altura de más de 10 metros, que será al menos 10 veces más barato que el metro tradicional. Los edificios residenciales se combinan en un edificio de apartamentos, una especie de rascacielos horizontal
un edificio de gran altura tumbado de lado. Cada casa está diseñada para albergar a una familia promedio de 5 personas. Tienen 3 plantas, un sótano, un residencial y un ático. Los techos de las casas del ático de cada rascacielos horizontal están hechos en forma de invernaderos de vidrio. Esto permitirá cultivar, independientemente de la época del año, no solo verduras y frutas, sino también mariscos, pescados, así como hongos, microverduras y otros productos alimenticios orgánicos. Por lo tanto, los habitantes del grupo de una ciudad lineal contarán con todo lo necesario para la vida: alimentos orgánicos, agua potable, aire limpio, energía verde y vivienda digna. Ni el Estado ni las corporaciones tendrán que cuidar a los habitantes en una ciudad lineal. Con un suministro estable de bienes, productos y servicios básicos, la cantidad de demanda de todo lo demás será mucho más predecible. Los riesgos de sobreproducción y por tanto de crisis económica se reducirán a cero. Estas tecnologías ya están siendo certificadas y probadas en 2 centros de investigación ubicados en Bielorrusia y en los Emiratos Árabes Unidos. Hoy en día, 6 tipos de edificios innovadores ya funcionan con éxito: aquellos que se pueden construir en grupos de las ciudades lineales, incluyendo con invernaderos en los techos, un invernadero subtropical y un jardín dentro de la casa. ¿Qué efecto pueden obtener Rusia y Bielorrusia del uso de tales innovaciones? El establecimiento de la producción masiva de humus a partir del lignito y pizarra bituminosa permitirá exportar este producto altamente rentable a todo el mundo, obteniendo ganancias incluso más altas que las que tienen los proveedores de petróleo en la actualidad, ya que la necesidad de humus será mucho mayor que la necesidad de petróleo. La transferencia de la agricultura al uso de humus aumentará el rendimiento y la calidad de los productos agrícolas. Todo se volverá orgánico. La creación de una nueva industria de infraestructura de transporte basada en tecnologías de U-Sky Transport proporcionará pedidos para empresas que operan en diversas industrias. La construcción de ciudades lineales estimulará el mercado inmobiliario y permitirá el desarrollo de territorios remotos. El hecho de que la gente tenga una vivienda digna, un trabajo que le guste, productos y servicios de consumo básico, también resolverá el problema demográfico. La mayoría de las familias tendrán muchos hijos y para 2050 la población de Rusia y Bielorrusia crecerá a 200 millones de personas o incluso más. Al mismo tiempo, existe el futuro de Internet y las comunicaciones móviles. En Rusia y en Bielorrusia pueden construirse de acuerdo con sus propios estándares e integrarse en las estructuras de las vías de U-Sky Transport. Para dichas líneas no se necesitarán torres de telefonía celular ni satélites de comunicaciones espaciales. Sus funciones serán asumidas por elementos de la infraestructura de transporte, soportes de anclaje e intermedios, estaciones de trenes, terminales, centrales solares relictas, así como un material rodante y una estructura de la vía en la que se integrarán las redes de energía e información. Otra dirección es la producción de su propia criptomoneda. Sistemas de control automatizados de complejos de transporte e infraestructuras son fácilmente compatibles con el desarrollo de su propia criptomoneda. Su extracción se llevará a cabo de forma automática, sin consumo adicional de recursos y energía. En el proceso, por ejemplo, el tráfico de mercancías y pasajeros. En consecuencia, cuanto más transporte se haga,
más energía y productos agrícolas se recibirán en las ciudades lineales. Mayor será el valor real y no el virtual de dicha moneda. Por lo tanto, con el tiempo puede convertirse en la principal moneda digital global controlada por Rusia y Bielorrusia. Por lo tanto, se puede crear un análogo digital del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos. Muchos dirán que poner en práctica un programa de este tipo sería demasiado grande, requeriría mucho material y sería muy costoso. Pero, ¿es realmente así? Después de todo, los costos necesarios para reiniciar las economías de Rusia y Bielorrusia unidos en el Estado no son tan significativos. Están al nivel de otros programas rusos. Por ejemplo, la estrategia de transporte de Rusia, aprobada en 2008, se estimó en los mismos 5 trillones de dólares estadounidenses. La red de infraestructura de transporte de UNET se construirá inicialmente en el territorio de Rusia y Bielorrusia, teniendo en cuenta el tráfico futuro de tránsito de mercancías y pasajeros, tanto en sentido este-oeste como norte-sur. Por lo tanto, la línea latitudinal de UNET puede extenderse en el futuro. En el oeste, de Brest a Lisboa. En el este, de Khabarovsk a Nueva York, Tokio y Beijing. En el sur, de Omsk a Shanghái. Así, en la construcción de una red mundial de las ciudades lineales y la red de transporte e infraestructura de UNET, todos los países de Asia, Europa y América del Norte estarán interesados. Por lo tanto, el espacio de infraestructura de transporte global de una nueva generación puede crearse por sus fondos y con una estrategia elegida correctamente. Debido a las inversiones extranjeras, el componente de la red global de UNET puede financiarse en su totalidad. El Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia se convertirá en un líder mundial en el reinicio de la economía mundial. En el futuro, esto mejorará significativamente el nivel de vida de todas las personas del planeta, en todos los continentes y en todos los países, sin límites en número y sin dañar el medio ambiente. Al mismo tiempo, el arma principal del Estado de la Unión, al que el Occidente colectivo, de hecho, declaró la guerra, no serán misiles supersónicos y armas nucleares, sino recursos minerales y territoriales, y esto es alrededor del 20% de todas las reservas mundiales. Estos recursos no deberían pertenecer a Occidente ni a los globalistas liberales profesionales orientados hacia él, ni a funcionarios y oligarcas, sino al Estado y a la gente. Necesitamos pasar del capitalismo de consumo a una forma de economía creativa y socialmente orientada. Lo principal es encontrar los recursos internos, las reservas, desarrollar nuestras propias competencias, y luego Rusia y Bielorrusia, junto con las personas multinacionales del Estado de la Unión, ganarán cualquier confrontación y demostrarán una vez más su grandeza y un papel civilizatorio especial en el mundo.